La servoarmadura es una forma avanzada de armadura de combate personal motorizada, utilizada principalmente por los marines espaciales y los marines espaciales del caos, aunque también existen versiones diseñadas para ser utilizadas por simples mortales. Se trata de un conjunto completamente cerrado de placas de combate fabricadas con adamantio moldeado y plastiacero, y recubiertas por una capa ablativa de ceramita. Cada servoarmadura incorpora un conjunto completo de sistemas de soporte vital que permiten operar en entornos hostiles, un sistema Medicae automatizado que proporciona atención de primeros auxilios al usuario herido, y un sistema de análisis táctico y de detección de amenazas altamente avanzado e integrado, conocido como autosentidos. La armadura sería pesada y torpe de llevar si no fuera por los haces de fibras electroestimuladas que recorren su estructura interna, los cuales replican los movimientos del portador y potencian su fuerza más allá de los ya impresionantes niveles sobrehumanos de un marine espacial. Más que simplemente vestirla, un Astartes se integra con su servoarmadura. Forjar una sola de ellas puede llevar varias décadas solares, y cada una se mantiene con un cuidado y una devoción absolutas por parte de los servidores del capítulo, o incluso por los propios marines. Cada servoarmadura es una reliquia única, con un espíritu y una historia profundamente valorados por su capítulo. La servoarmadura incorpora toda una serie de sistemas auxiliares que aumentan la eficacia del marine espacial, como autosentidos compuestos por sistemas de comunicación activados por el pensamiento, augures, filtros auditivos, retículas de puntería y muchas otras funciones. Los sistemas de soporte vital incluyen inhibidores del dolor, estimulantes de combate y antídotos. Las grebas reforzadas integran estabilizadores giroscópicos y sistemas de alimentación que permiten magnetizar las suelas de las botas para el combate en condiciones de ingravidez o vacío. Aunque la servoarmadura se asocia principalmente a la Aetus Astartes, también es utilizada, en diversas variantes, por las hermanas de batalla y numerosos inquisidores. Sin embargo, estas versiones no ofrecen necesariamente el mismo grado de protección y movilidad. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tisca, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Os está hablando Helios, vuestro bibliotecario jefe, y en este relato número 95 voy a hablaros acerca de la servoarmadura. Como ya sabéis, este podcast puede escucharse en Spreaker Radio, iTunes, iVoox, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser y la Audioteca. Y también tengo mis redes sociales. Facebook.com/la Biblioteca de Tisca, en X el usuario @bibliotecatisca, y en YouTube y en Steam las comunidades llamadas la Biblioteca de Tisca. Debo decir que es un placer para mí poder retomar este proyecto. Tenía muchas ganas de retomar el podcast. Como ya sabéis, he estado unos meses en manos del oficio Medicae, ¿vale? El apotecario ha hecho lo que ha podido con una avería que tuve en mi brazo derecho, pero aquí estoy, con ganas de retomar este podcast. Esta semana además he vuelto a ejercer mis labores de jefe bibliotecario y de Magos Technicum, así que os traigo este pequeño relato en el que vamos a hablar acerca de la servoarmadura. Tengo pendiente hablaros de los puños carmesíes, pero después de lo que me ha pasado y de todos vuestros mensajes de ánimo y todas las referencias que se ha hecho, ¿no?, a mi paso por el Rubicon Primaris, pues me apetecía hablar de la servoarmadura, que es algo que acompaña a la Aetus Astartes desde el principio de los tiempos, y en este relato voy a hablaros de cómo surge la servoarmadura, su diseño, sus implementaciones, sus variantes sobre todo, y la historia que ha tenido a lo largo de los milenios para la era del Imperio, aunque también hablaremos de otros tipos de armadura menos ortodoxas. Así que ya veis, tenemos marines espaciales en la biblioteca una vez más, esta vez no con un relato de la herejía de Horus, que sabéis que me encantan, sino con algo un poco que ayuda a entender la tecnología que usan estos grandes guerreros. Así que si os parece, hablad con vuestro servidor, elegid vuestra panoplia de combate y vamos con el relato.
Proyectiles, filos, fuego, garra. Nada detendrá la marcha de un marín espacial enfundado en servoarmadura. Extracto del Codex Astartes. La servoarmadura ha estado en uso desde antes de la era del Imperio, vestida por los tecnobárbaros que dominaban Terra durante la era de los conflictos. También fue utilizada por los primeros guerreros bioingenierizados que formaron parte de la guardia personal del emperador durante su unificación de Terra hacia el final de la era de los conflictos, en el 30º milenio. En sus primeras versiones, la armadura no estaba completamente sellada ni contaba con sistemas de soporte vital, ya que esto no era necesario mientras su uso se limitara a Terra. No obstante, a lo largo de la historia del Imperio, la servoarmadura ha evolucionado en múltiples formas. Las necesidades, las circunstancias y la recuperación de nuevos materiales y tecnologías avanzadas perdidas, la llamada arqueotecnología, han dado forma a esta evolución. La imagen común de los marines espaciales del emperador es la de guerreros imponentes revestidos con poderosas armaduras de placas de ceramita, adornadas con una majestuosa águila bicéfala en el pecho. Este patrón de servoarmadura, denominado patrón águila, es el que se ve con mayor frecuencia entre los marines espaciales primogénitos, pero en realidad es solo uno de los 8 modelos distintos que han aparecido en los campos de batalla a lo largo de los milenios. Los tipos más recientes siguen en uso activo, en mayor o menor grado, por los capítulos actuales del Adeptus Astartes. En cambio, los ejemplares funcionales de los modelos más antiguos son extremadamente raros, y se valoran como un vínculo tangible con la gloriosa historia de los marines espaciales. Los patrones más viejos de servoarmadura suelen reservarse para guardias ceremoniales o se utilizan como insignia de cargo de los oficiales de más alto rango. Puede notarse que a lo largo de los siglos ha habido una mejora constante en la ingeniería y el diseño de estas armaduras. Sin embargo, este progreso no se debe a ningún tipo de invento nuevo o creatividad particular. Más bien, los cambios se desencadenaron por el paulatino redescubrimiento de conocimientos y materiales de la era de la tecnología, mientras la gran cruzada del emperador reconquistaba la galaxia. Tras el fin del periodo de la herejía de Horus, el estancamiento general de la cultura y tecnología imperiales significó que los avances en tecnología de servoarmaduras se volviesen escasos y esporádicos. Habiendo presentado la servoarmadura, vamos a hablar acerca de su diseño. Las servoarmaduras que visten los marines espaciales están compuestas por gruesas placas de ceramita que serían torpes e inmanejables de no ser por los haces de fibras electroestimulantes que replican los movimientos del portador y que aumentan su fuerza. El último órgano de la semilla genética que se implanta en un Astartes, el caparazón negro, se encuentra justo bajo la piel y está equipado con sensores neurales y puertos de conexión. Estos puntos de enlace se acoplan a la servoarmadura del marine espacial, vinculando el sistema nervioso del guerrero con los controles de impulsos mentales del traje, convirtiéndolo en una segunda piel para él, que mueve con la misma velocidad y precisión que el propio cuerpo del hermano de batalla. Por lo tanto, sin el caparazón negro, la servoarmadura de los marines espaciales es prácticamente inútil, y por ello este órgano es considerado la característica más distintiva de un marine, el verdadero sello del Adeptus Astartes. Como he comentado hace un momento, existen varios patrones o marcas de servoarmadura, cuyas apariencias difieren de forma significativa. Muchas de las marcas más antiguas tienen asociaciones especiales para determinados capítulos y suelen ser vestidas por sus guardias de honor ceremoniales o por unidades de élite. Estas servoarmaduras son mantenidas por hábiles artesanos, que no son marines espaciales, sino servidores humanos que dedican su vida al servicio del capítulo. Los artesanos especialmente talentosos son justamente celebrados, y las piezas de su trabajo son muy apreciadas. Asimismo, los elementos de armaduras antiguas son buscados con auténtica devoción, pues contienen tanto la historia del capítulo como las gestas de individuos heroicos. Tales piezas son restauradas con gran estima y grabadas con nuevos diseños de forma meticulosa. Como resultado, es habitual encontrar servoarmaduras que combinan piezas de diferentes modelos. Cada greba, cada gorguera, es un recuerdo de gestas heroicas y de batallas ganadas. La servoarmadura está completamente sellada,
aislando al portador del entorno exterior y protegiéndolo contra armas químicas o biológicas, así como de atmósferas tóxicas. Además, como comentaba también, incluye numerosos sistemas auxiliares, como comunicadores de radiofrecuencia, autosentidos, etc. Los marines espaciales pasan por un arduo proceso en el que reciben diversos implantes bioingenierizados, que culminan con la implantación del caparazón negro, lo cual les otorga una interfaz neural directa e instintiva con su servoarmadura, transformándola en una auténtica segunda piel. Sobre los sistemas avanzados de la servoarmadura, estos también monitorizan las funciones biológicas de las Astartes, transmitiendo la información médica recogida al portador y, si es necesario, a los apotecarios del capítulo en caso de que esté herido. La mochila de la armadura contiene la fuente principal de energía del traje, un microgenerador de microfusión subatómica, un convertidor de energía solar auxiliar y 100 baterías de celdas solares para almacenar la energía recogida. La mochila también alberga los sistemas medioambientales y de soporte vital de la servoarmadura, así como propulsores de estabilización adicionales para el combate en condiciones de baja gravedad o ingravidez. Todos los patrones de servoarmadura de la Aetus Astartes incluyen los siguientes componentes. En primer lugar, el yelmo, el casco blindado y reforzado que protege la cabeza de un Astartes. A continuación, los autosentidos, pues el casco de un marín espacial contiene la mayoría de los sistemas de combate de su armadura, todos ellos englobados bajo el término de autosentidos, y estos incluyen comunicadores augures activados por el pensamiento, filtros auditivos, retículas de puntería, telémetros, pantallas tácticas, enlaces de Auspex y un sinfín de funciones adicionales que mejoran aún más los ya sobrehumanos sentidos de un marín espacial. Para encargarse de la visión con el casco, están las fotolentes, los visores reforzados del casco que protegen al marín espacial de destellos cegadores. También le permiten ver en los espectros de infrarrojo y ultravioleta, y además le proporcionan visión en condiciones de baja luminosidad. Un poco más abajo está la rejilla de respirador Vox. Esta rejilla puede amplificar los gritos de guerra de un marín espacial hasta volúmenes ensordecedores. También incorpora un respirador que filtra toxinas y que con un simple pensamiento puede cerrarse para que el marine utilice una reserva interna de oxígeno. Alrededor del cuello está la gorguera, la pieza de la armadura que protege la garganta. A continuación, a sendos lados, se hallan las sombreras, los protectores de hombro autorreactivos que están diseñados para desviar y absorber los impactos entrantes. Son estas placas las que suelen mostrar las insignias de la Aetus Astartes, incluyendo el emblema del capítulo, las marcas de compañía y escuadra, así como numerosas insignias de honor. En los brazos encontramos la codera, los brazales y los guanteletes. La codera es la pieza de armadura que protege el codo. Los brazales protegen el antebrazo, y los guanteletes son los guantes blindados que protegen las manos y las muñecas. En el centro de la servoarmadura está el peto, la placa de pecho blindada diseñada para proteger los cables de energía de la armadura y, más importante aún, los órganos vitales de las Astartes. Suelen estar adornados con el águila imperial o el imperialis como insignia de honor en los marines más veteranos. En cuanto a las piernas, encontramos las musleras, la parte de la armadura que protege los muslos, las rodilleras, que obviamente protegen la rodilla, y las grebas, que protegen la parte inferior de la pierna. Estas integran estabilizadores giroscópicos y unidades de energía que pueden magnetizar las suelas de las botas de servoarmadura para el combate en condiciones de ingravidez u otras situaciones inestables, y están rematadas por los escarpes, las botas blindadas que protegen los pies. Por último, y no menos importante, está la unidad de energía en mochila. Este componente alberga el núcleo de energía principal de la servoarmadura, así como celdas de reserva y un colector solar de emergencia. Y a todo esto hay que sumar el monitor de signos vitales. Por la servoarmadura de la Aetus Astartes incluye un conjunto de funciones de soporte vital, entre ellas un sistema Automedicae equipado con analgésicos, estimulantes de combate y antídotos. El interior de la servoarmadura cuenta con un regulador de temperatura, que mantiene automáticamente la temperatura corporal del marine espacial. El calor lo proporciona el núcleo de energía,
y el exceso térmico puede expulsarse a través de las boquillas características de la mochila. Como resultado, un Astartes puede combatir prácticamente en cualquier lugar, desde el helado vacío del espacio hasta el ardiente corazón de un volcán, sin notar siquiera el cambio de temperatura. Y ya por último, está el depósito de nutrientes. La servoarmadura contiene un almacén de comida líquida de alto contenido energético que se repone por sí mismo y puede mantener el metabolismo del Astartes sin necesidad de más alimento. Como resultado de esto, en plena batalla, un marín espacial no necesita detenerse a comer ni beber. Bien, hemos repasado la historia, el diseño, ahora los componentes comunes. El siguiente paso lógico es llegar a lo que para mí es la parte más interesante y fascinante de cuánto sabemos acerca de las servoarmaduras, los modelos o marcas existentes. El primer tipo de servoarmadura creado para los marines espaciales fue la servoarmadura Mark I, apodada Trueno, aunque este nombre se le asignó a posteriori, pues en el momento de su uso, el traje era llamado simplemente servoarmadura. Como he comentado previamente, este modelo no era completamente cerrado ni hermético, así que no puede considerarse una servoarmadura verdadera, entre comillas, en el sentido que posteriormente adquiriría el término en el Imperio, pero sentó las bases para todos los diseños futuros. Ya en su momento contaba con un torso blindado y motorizado que otorgaba al portador una gran fuerza en la parte superior del cuerpo, ideal para luchar cuerpo a cuerpo y someter a sus enemigos. La energía necesaria para mantener el traje en funcionamiento provenía de una mochila de alimentación, una innovación tecnológica que se incorporaría a todas las marcas de servoarmadura posteriores. Su nombre proviene del símbolo del rayo y el relámpago, el Raptor Imperialis, que adornaba el peto de la armadura. Fue desarrollada a partir de la armadura de combate motorizada que utilizaban los tecnobárbaros que asolaban Terra cerca del final de la era de los conflictos, y se empleó durante las guerras de unificación del Emperador para recuperar y reunificar el mundo natal de la humanidad antes de la Gran Cruzada. Esta servoarmadura fue vestida por los legendarios guerreros Trueno. No era en absoluto exclusiva de los primeros marines espaciales. De hecho, los guerreros tecnobárbaros contra los que luchó el Emperador durante la conquista de Terra también la vestían. Incluso las fuerzas de guerreros mejorados genéticamente del Emperador la usaban antes de que se desarrollaran los primeros marines espaciales verdaderos. Sin embargo, como estaba diseñada pensando en la lucha en entornos terrestres, no era completamente cerrada ni contaba con medios para mantener con vida al portador en el vacío. Solo la parte superior de la armadura estaba motorizada, en parte debido a que durante la conquista de Terra, la creación de armas de fuego era complicada por las limitaciones tecnológicas, por lo que la fuerza del torso y los brazos de un guerrero eran su activo más importante. Como comentaba, este patrón de armadura recibió su nombre del símbolo del rayo y el relámpago conocido como Raptor Imperialis, que el emperador utilizó durante las guerras de unificación antes de llegar a adoptar el águila imperial bicéfala durante la Gran Cruzada. Ese emblema dio a la armadura su nombre común actual, Armadura Trueno. Esta primera servoarmadura se producía de forma totalmente local. No existía un diseño estándar, los trajes individuales variaban mucho y su aspecto dependía a menudo del gusto personal de quien lo fabricara. La parte principal de la armadura definitivamente era el torso enorme motorizado, que envolvía el pecho y los brazos. Bajo las placas de blindaje, cables de energía enrollados transmitían la potencia desde la mochila trasera hasta los brazos, aumentando enormemente la fuerza física del portador. Las piernas de esta armadura no estaban motorizadas en absoluto, pero sí estaban cubiertas por pantalones alcolchados resistentes, aunque en ocasiones se añadían placas de acero simples. Aunque era poco común, los guerreros mejor equipados a veces llevaban grebas y botas blindadas. Sin embargo, este antiguo modelo de servoarmadura era notablemente más ruidoso que las posteriores, quizá debido a la falta de motorización en las piernas, lo que hacía prácticamente imposible realizar operaciones de sigilo con ella. Pasamos al siguiente modelo, la servoarmadura Mark II, nombre en clave Cruzada. La servoarmadura Mark II fue desarrollada hacia el final de la era de los conflictos, y utilizada en los albores del Imperio
por los marines espaciales, que llevaron a cabo la Gran Cruzada del Emperador para reunificar los mundos colonia perdidos de la humanidad en un nuevo imperio del hombre. Tras la conquista de los principales planetas del Sistema Solar, en el año 798 del milenio 30, por las nuevas legiones de marines espaciales del Emperador, las fábricas del Mechanicum en Marte se pusieron a trabajar en la construcción de un tipo de servoarmadura nuevo y mucho más avanzado para las recién nacidas legiones astartes. Este traje blindado es comúnmente conocido como servoarmadura de cruzada, ya que fue diseñado pensando en la Gran Cruzada. Fue el primer traje de servoarmadura imperial completamente sellado, lo que lo hacía apto para la conquista del espacio y operaciones en el vacío, y por tanto es considerado el primer modelo de servoarmadura verdadero, según la definición que después se popularizó en el Imperium. Estaba concebido como un traje completamente cerrado, con sistemas de soporte vital, lo que ahora permitía a los astartes combatir en el espacio profundo y en mundos alienígenas con atmósferas o entornos hostiles. La armadura estaba compuesta por microscópicos anillos blindados de ceramita encajados unos sobre otros, lo que hacía que sus reparaciones fuesen relativamente laboriosas. Las placas de armadura mayores, formadas por estos anillos, se enlazaban para permitir mayor movilidad, y la mayor parte del cableado de energía estaba alojado dentro de esas placas. Estas secciones articuladas de anillos de ceramita estaban presentes tanto en el torso como en las piernas, proporcionando al marine espacial una movilidad sin precedentes hasta el momento. Además, la mochila patrón Marte mantenía una forma similar a la de los trajes Mark I, pero ahora contenía equipos avanzados de soporte vital como sistemas de filtrado de aire, reciclaje de fluidos, asistencia médica de urgencia y, por supuesto, la fuente de energía de la servoarmadura. El casco estaba fijado a la gorguera, aunque permitía que el portador girase la cabeza dentro del traje. La Mark II también incorporaba un sistema energético más eficiente para evitar el sobrecalentamiento. El casco incluye además dispositivos sensoriales electrónicos y cogitadores miniaturizados que analizaban el campo de batalla y enviaban señales visuales y auditivas directamente al córtex cerebral de las Astartes mediante un mecanismo de retroalimentación neural. Por supuesto, esto mejoraba aún más los ya sobrehumanos vista y oído del marine espacial, al mismo tiempo que amortiguaba destellos cegadores o explosiones ensordecedoras. Así nacieron los llamados autosentidos, así como otras mejoras internas, y se convirtieron en equipo estándar en todos los patrones posteriores de servoarmadura imperial. En el 41º milenio, estas servoarmaduras son reliquias extremadamente valiosas para los pocos capítulos que aún conservan 1 o 2 ejemplares, y todavía se usan en ceremonias y ritos formales. En algunos capítulos, incluso, se entregan a los campeones del capítulo, como armaduras de combate real. La armadura cruzada, aunque era más silenciosa que el modelo Mark I, tampoco estaba pensada para el sigilo. Sin embargo, la visión de un Astartes con esta armadura evocaba en todos los marines espaciales la gloria de la Gran Cruzada, antes del desastre de la herejía de Horus, y servía como un importante estímulo moral para cualquier unidad. Considerada por muchos como la servoarmadura más efectiva jamás creada, la Mark II era, sin embargo, notoriamente difícil de mantener, y había desaparecido de uso común para el 41º milenio, salvo como verdaderas reliquias de los capítulos. Y llegamos al tercer modelo, al tercer patrón, y de hecho mi favorito, el Mark III apodado Hierro. A medida que la Gran Cruzada alcanzaba los planetas próximos al núcleo de la galaxia, algunos de los mundos encontrados fueron los mundos natales de los Squads, que no se mostraron precisamente complacidos al verse objeto de una conquista galáctica humana, aunque fuera en nombre del emperador de la humanidad. La naturaleza independiente y obstinada de los Squads, unida a las condiciones de combate en muchas de las fortalezas subterráneas, impulsaron la creación de un nuevo tipo de servoarmadura. Las elevadas bajas sufridas por las legiones astartes en estos mundos y en otros entornos similares de combate a corta distancia, como asaltos a naves enemigas y luchas en túneles durante la Gran Cruzada, llevaron al antiguo Mechanicum a desarrollar el patrón Mark III de servoarmadura. Esta resultaba ideal para acciones de abordaje en astronaves y combates en complejos de túneles subterráneos, donde había poca cobertura.
Esta servoarmadura se empleaba preferentemente cuando la cobertura era mínima y el combate consistía en un asalto frontal directo. Debido a la gran resistencia de este patrón de servoarmadura, pasó a conocerse como la servoarmadura de hierro, o en alto gótico imperial, la Armorum Ferrum. Hay que señalar que, en contra de lo que mucha gente cree, la Mark III nunca fue concebida para sustituir a la Mark II. En realidad era un traje especializado que ofrecía protección más pesada que la servoarmadura cruzada estándar en condiciones de combate como las que se daban en los mundos Squad, minas, complejos subterráneos o los angostos corredores de una astronave. Contaba con mayor protección frontal que la Mark II, pero para compensar se redujo el grosor del blindaje posterior, lo que la hacía inadecuada para misiones de combate regular. Este traje utilizaba un casco fuertemente blindado, con placas inclinadas diseñadas para desviar los disparos a la izquierda y derecha, inspirando así su nombre de patrón de hierro. Este diseño de casco influiría en los modelos posteriores de los cascos de la Mark IV y la Mark VI. Fijaros si era importante este patrón, que su casco en forma de cuña sirvió como base para el posterior y distintivo casco pico de cuervo de la Mark VI, apodada Corvus. La servoarmadura Mark III chirriaba y rechinaba con el más mínimo movimiento, haciendo que resultase prácticamente inútil en operaciones de sigilo. Sin embargo, la visión de un traje tan imponente y de un modelo tan antiguo y venerado era un gran honor para cualquier Astartes, y su mera presencia podía elevar enormemente la moral de las unidades en combate. En el fondo, la Mark III no era más que una Mark II cruzada modificada, a la que se le añadieron paneles de blindaje adicionales en grebas, antebrazos, muslos, pecho e ingle, así como le hicieron más grandes las hombreras. En el 41º milenio, la Mark III se utiliza principalmente como servoarmadura reliquia ceremonial, aunque sigue siendo temida por cualquiera que la vea en combate. Cuando la Gran Cruzada alcanzó su clímax en los albores del 31º milenio, y el Imperium llegó a su cenit en cuanto a tecnología y poder, las legiones astartes empezaron a notar que las antiguas servoarmaduras Mark II y Mark III se desgastaban. Mientras algunas legiones optaron por seguir con la producción y mantenimiento locales, el Mechanicum de Marte diseñó una nueva variante, que sería conocida como Mark IV o Patrón Maximus, ya que se produjo durante los días de mayor gloria del Imperium. En el desarrollo de la Mark IV, la servoarmadura de los Astartes comenzó a adquirir un aspecto más reconocible, similar a de los patrones contemporáneos de servoarmadura que se dan aún en el 41º milenio. El cambio principal fue el abandono de las placas de blindaje superpuestas en favor de carcasas de blindaje más grandes e inflexibles. Este cambio redujo ligeramente la movilidad de un Astartes, pero facilitó enormemente la producción y el mantenimiento. Además, el traje era en realidad más ligero y ofrecía al portador mayor movilidad general debido a la reducción de peso, sin disminuir el nivel de protección en comparación con la armadura cruzada. Los secretos tecnológicos de la era de la tecnología, que se descubrieron en mundos conquistados durante la Gran Cruzada, permitieron al Mechanicum desarrollar este patrón de armadura más eficiente, mejorando la calidad de la protección y reduciendo el peso al mismo tiempo. La mejora en el blindaje de los cables de energía permitió reubicar de forma segura los cables principales del pecho y los brazos, al exterior de la armadura, convirtiendo la Mark IV en la primera servoarmadura con esta característica. Además, el uso de nuevos materiales redujo el tamaño y el número de cables. Los diversos sistemas contenidos en la mochila de la armadura fueron miniaturizados y optimizados, lo que permitió que la nueva mochila patrón Phaeton fuera más pequeña, ligera y con un sistema de escape modificado, dando una silueta mucho más cercana a la de los patrones posteriores Mark VI y Mark VII tan comunes en los marines espaciales primogénitos del 41º milenio. El casco de la Mark IV fue un diseño completamente nuevo, cuya forma básica se inspira en el frontal inclinado de la Mark III. Pero en la Mark IV y los patrones posteriores, el casco ya no estaba fijo a las placas del cuello de la armadura, a la gorguera, sino que se movían con la cabeza del portador sin perder el sellado ambiental. Esta innovación reflejaba la creciente experiencia de los artesanos con el equipo de conexión neural y los nuevos materiales que inundaban los talleres marcianos a medida que avanzaba la Gran Cruzada.
Aunque los patrones estándar de servoarmadura se compartían entre todas las legiones de marines espaciales durante la Gran Cruzada, sí surgieron variaciones locales en muchas de ellas. Por ejemplo, la servoarmadura Mark IV patrón Achean fue una variación local de la Mark IV Maximus producida para la Legión de los Mil Hijos por las forjas del mundo natal de la Legión, Próspero. Esta armadura estaba más estilizada que la armadura estándar, y la Achean era habitualmente utilizada por los veteranos de la 15ª Legión. El patrón Praetor fue otra variante de esta marca, utilizada por los ultramarines durante la Gran Cruzada de la herejía de Horus. Su producción tenía lugar en la Forja de Veridia, una base minera del Mechanicum en un asteroide del sistema Veridian, pero nunca fue aceptada como un modelo oficial de las legiones astartes, incluso tras su papel al estallar la batalla de Calth. La Mark IV fue concebida en su momento como el tipo definitivo de servoarmadura de los astartes, capaz de ofrecer la mejor protección en una gran variedad de condiciones. Muchas legiones fueron reequipadas parcial o totalmente con ella para cuando estalló la herejía de Horus, a comienzos del 31º milenio. Debido a su amplia producción y uso antes y durante la herejía, los trajes de la Mark IV son el patrón de servoarmadura pre-herejía más común que sigue en servicio en el Aetus Astartes en el 41º milenio. Es notable que algunos capítulos, como los Escorpiones Carmesíes y los Manos de Hierro, aún sean capaces de producir nuevas servoarmaduras Mark IV incluso hoy. Este patrón de armadura es también el tipo de servoarmadura que aún visten la mayoría de los marines espaciales del caos de las legiones traidoras, ya que normalmente solo tienen acceso a la tecnología que llevaron consigo al Ojo del Terror hace 10 milenios. Sin embargo, algunos marines heréticos mezclan piezas más modernas con sus antiguas Mark II y Mark IV para reemplazar partes dañadas. Los marines espaciales que se hicieron renegados después de la herejía de Horus, obviamente, llevan la servoarmadura que estaba en uso en la época en que se volvieron contra el emperador. Los astartes herejes suelen arrancar piezas modernas de los cuerpos de marines espaciales leales caídos para mejorar sus servoarmaduras. Entre los astartes leales del 41º milenio, recibir el honor de vestir un traje reliquia de este patrón ancestral es un gran privilegio, y el astartes que lo porta recibe mayor respeto por parte de sus hermanos de batalla e incluso marines de otros capítulos. Y llegamos así al siguiente modelo, el Mark V apodado Herejía. El reequipamiento de las legiones con la servoarmadura Mark IV estaba solo parcialmente completado cuando estalló la herejía de Horus. Muchas de las legiones recién equipadas se rebelaron contra el Imperio, mientras que muchas de las legiones leales aún conservaban únicamente servoarmaduras Mark II de modelo cruzada. Con la enorme cantidad de daños sufridos en combate y las operaciones constantemente móviles que caracterizaron la guerra durante la herejía, el reabastecimiento de equipo dañado de las legiones astartes leales era difícil o directamente imposible. El architraidor se había encargado de ello, desviando los suministros hacia sus legiones favorecidas. Debido a la escasez de reequipamiento, esta versión de servoarmadura, la Mark V, fue desarrollada por artesanos y tecnomarines como una solución a los problemas de suministro provocados por la herejía de Horus. Se fabricó con los materiales más básicos, era fácil de mantener, y en casi todos los casos, se recurrió al uso de remaches de unión molecular para fijar entre sí las capas de plastiacero y ceramita de la armadura. Estos remaches se convirtieron en un rasgo característico del patrón Mark V, y con el tiempo, era tradición encontrarlos en la cabeza, en la parte inferior de las piernas y en la hombrera izquierda de la servoarmadura. Dado que los avanzados trajes Mark IV se habían vuelto muy difíciles de mantener, la Mark V se definió por su flexibilidad, ya que podía repararse usando tanto materiales nuevos como viejos, dependiendo de la disponibilidad de estos. En muchos casos, se empleó cableado de energía antiguo y más pesado, lo que generó puntos débiles en la armadura a lo largo de toda su estructura. Para paliar este problema, los tecnomarines de muchas legiones reforzaron estas servoarmaduras con placas adicionales de ceramita fijadas sobre las originales, mediante remaches moleculares, lo que, como ya he señalado, contribuyó a su apariencia distintiva. Por los materiales de menor calidad empleados en su construcción, la Mark V tendía a ser más pesada y torpe que sus predecesoras, especialmente que la 4, y además tenía tendencia a sobrecalentarse con rapidez. Muchos astartes debían soportar un rendimiento deficiente reduciendo la potencia de sus mochilas para evitar acumulaciones de calor insoportables. El yelmo de la Mark V
parece ser una versión temprana del casco Mark VII Aquila, derivado de una modificación del casco Mark IV, aunque su diseño es claramente más primitivo. Tras la herejía, la mayoría de los ejemplares de este patrón de servoarmadura fueron desmantelados y utilizados como piezas de repuesto o como material para otras armaduras, ya que los capítulos que emergieron de la herejía preferían que su armadura no les recordase constantemente aquellos días oscuros de guerra civil y traición. Sin embargo, este patrón de servoarmadura sigue siendo muy común entre las legiones traidoras del caos. La servoarmadura de herejía evocaba recuerdos y alusiones a la hora más oscura del Imperium, pero también a su mayor victoria, la ascensión del emperador. Otros astartes suelen ofrecer un respeto solemne a quien viste este patrón ancestral de armadura, pero los miembros de la Inquisición, conscientes de que esta servoarmadura es particularmente común entre los marines espaciales del caos, suelen mirar con sospecha instintiva a cualquier astartes que, según ellos, tenga una conexión tan estrecha con las legiones traidoras como preferir el modelo de armadura Mark V. Le llega el turno al modelo Mark VI, apodado Corvus. Esta variante clásica de servoarmadura se remonta a la época de la Herejía de Horus, cuando fue desarrollada por el antiguo Mechanicum como un reemplazo adecuado para la servoarmadura Mark IV Maximus, y todavía se usa con frecuencia en los capítulos de marines espaciales del 41º milenio. Se caracteriza por el morro en forma de pico en el casco, y la hombrera izquierda cubierta con remaches de unión molecular. La Mark VI, al igual que la Mark V, fue concebida para ser extremadamente fácil de reparar y mantener por las legiones astartes, que combatían sin descanso durante la herejía. Estaba construida con circuitos tecnológicos duales que permitían sustituir piezas raras o sofisticadas por alternativas más comunes o básicas sin que hubiera degradación en la protección o el rendimiento. Incluía además nuevos sistemas de seguridad, como cableado energético duplicado. Los cables de energía externos del torso contaban con circuitos de respaldo integrados en la armadura, y el resto del cableado estaba oculto bajo placas de ceramita, incluyendo así unas grebas más gruesas y pesadas. La hombrera izquierda, la que normalmente soportaba la mayor parte del fuego enemigo, conservó los remaches moleculares que ya se habían visto en la Mark V, de modo que fuera más fácil de sustituir. La Mark VI es el patrón de servoarmadura más ligero y se ganó una reputación entre los tecnomarines por tener el ajuste más suave entre sus piezas móviles, pese a ser completamente intercambiable con la Mark VII. Esta pequeña diferencia hizo que los trajes Mark VI se equiparan a menudo con reactores dorsales, propulsores de salto, y fueron usados por los marines de salto, aunque algunos de ellos portaran cascos Mark VII. El patrón final de la Mark VI recibió el nombre de la servoarmadura Corvus en honor al primarca de la Legión de la Guardia del Cuervo, Corvus Corax. A simple vista, se parecía mucho a la Mark IV, pero al examinarla más de cerca se veían sutiles diferencias. La forma de los paneles y uniones, el material más grueso de las articulaciones flexibles, las grebas sólidas que cubrían las rodillas y sobre todo la hombrera izquierda reforzada con remaches y el diseño característico del casco. No pasó desapercibido para las legiones de la Guardia del Cuervo que el diseño cónico del casco tiene un aire distintivamente aviar, su perfil de pico recordando a las aves de presa. Esta nueva armadura fue fabricada completamente de forma artesanal, y los primeros lotes se enviaron a la Guardia del Cuervo antes que a ninguna otra legión leal durante la herejía de Horus, en reconocimiento no solo a su papel en el desarrollo del diseño, sino también al valiente sacrificio de la 19ª en la masacre del desembarco en Isban V, y a su determinación por reconstruirse para regresar a la lucha contra Horus el architraidor. Con la producción a gran escala aún sin empezar en Marte y sin líneas de suministro fiables, el Mechanicum había designado todas las versiones no estándar o provisionales como Mark V Herejía. Muchas de las improvisaciones realizadas por el Armorium de la Guardia del Cuervo tras la masacre fueron transmitidas a las otras legiones lealistas ante la falta de piezas de repuesto para la Mark IV. La Mark VI fue desplegada por primera vez durante una campaña de 2 años estándar en la Gran Cruzada a través de un sector de espacio reclamado por los remanentes de la destrozada raza Eldari, conocida como la Campaña de Scaland. La Campaña de Scaland sirvió como prueba de campo original para los primeros 1000 prototipos de servoarmadura
que después recibirían la designación oficial de Mark VI, aunque en ese momento llevaban la designación provisional de Mark V, ya que la posterior Mark V, apodada Herejía, surgiría como respuesta a las condiciones del campo de batalla. Pequeños números de esta armadura provisional habían sido entregados ya a las legiones de los Guerreros de Hierro y a los Salamandras, y ambas expresaron dudas sobre la falta de blindaje pesado en comparación con las marcas anteriores, pues ambas legiones, la cuarta y la 18ª, aprovechaban en sus tácticas esa robustez, y presionaron para que el diseño se revisara en Marte para un rol de asalto pesado. Se decidió que era necesario entonces una prueba de combate masiva para determinar la eficacia del diseño original antes de descartarlo. Se dice que las intrigas internas entre los comandos de las legiones hicieron que ese, entre comillas, honor, recayera en la Guardia del Cuervo, mermada en número tras los sangrientos combates en el cúmulo Aucum Sotos. Se especula también que una facción de primarcas y comandantes de legión, liderada por Perturabo, esperaba que esta asignación a una legión debilitada fuera la sentencia de muerte del modelo Mark VI, abriendo el camino a un diseño más robusto. Si era así, el plan fracasó espectacularmente, pues la Guardia del Cuervo triunfó en los verdes mundos Semilla Eldari del sector Scalan, aprovechando los autosentidos avanzados y la agilidad y movilidad de la nueva armadura para hostigar a los Eldari en una serie de ataques relámpago que destrozaron lo que quedaba de sus fuerzas militantes. Tal fue el éxito de la campaña, que culminó con la expulsión de los Eldari y la anexión de sus ricos mundos al Imperium. Y no solo se aprobó la producción masiva final de la Mark VI, sino que se adoptaron la mayoría de las mejoras sugeridas por la propia Guardia del Cuervo tras haberla usado en los 2 años de campaña. La nueva servoarmadura, rebautizada como Patrón Corvus en honor a la Guardia del Cuervo, entró en producción a gran escala solo unos meses solares antes del estallido de la rebelión de Horus contra el Emperador, recibiendo la designación Mark VI por parte del Mechanicum al consolidar las múltiples modificaciones e improvisaciones de campaña en el arsenal de batalla de las legiones astartes. Para cuando llegó el asedio de Terra, la Mark VI era el patrón más numeroso en servicio. Las legiones leales que defendieron el Palacio Imperial tenían capítulos enteros equipados con Mark VI. Sin embargo, los herejes del Mechanicum Oscuro piratearon los archivos de datos de los tecnosacerdotes aún leales al Emperador y entregaron los diseños a Horus y sus fuerzas. Con incontables mundos forja bajo el control del Señor de la Guerra, la producción de Mark VI continuó sin freno, y los hijos del Emperador en particular la usaron en masa durante el asedio de Terra. La predominancia de la servoarmadura Patrón Corvus continuaría bien entrada la época de las campañas de la Gran Purga y hasta la actualidad. Y llegamos al modelo más conocido, el patrón Mark VII, apodado Águila o Aquila. Esta versión de la servoarmadura básica, también conocida como servoarmadura Imperator, es la variante contemporánea más utilizada por los capítulos astartes en el 41º milenio. Fue desarrollada en la última etapa de la herejía de Horus y sigue siendo la forma más común de servoarmadura más de 10 milenios estándar después, aún en servicio entre los marines especiales primogénitos. Este modelo presenta un pesado peto, o plastrón, diseñado para alojar el cableado del pecho, el único punto débil real de la Mark VI, sobre el que se blasona un águila como muestra de lealtad al emperador. El casco de morro corto fue, una vez más, una derivación del diseño del casco de la Mark IV Maximus, pero hecho más compacto para facilitar su uso en combate. La Mark VII representa la última gran evolución de la armadura Mark VI. Mientras se libraba la batalla final por Marte contra las legiones traidoras durante su invasión al sistema Sol, el Imperio comprendió que el planeta acabaría cayendo. Los equipos de desarrollo de servoarmaduras del Mechanicum fueron trasladados a Terra para continuar su labor, incorporando sus últimos avances en el diseño que acabaría convirtiéndose en el modelo Mark VII. Cuando Marte finalmente cayó ante Horus y el Señor de la Guerra se volvió hacia la asediada Terra, el nuevo tipo de armadura empezó a llegar a los marines espaciales lealistas que defendían Terra y Luna. La Mark VII se caracteriza principalmente por el Voxcaster, el modulador de voz externo, de aspecto severo en la placa facial, y por el peto que muestra el águila imperial o el honor astartes conocido como el Imperialis, un cráneo alado. Esta característica le ha dado a la armadura diferentes nombres como Armorum Impetor, armadura del águila, o servoarmadura Aquila, pues Aquila es el nombre del águila bicéfala que simboliza el imperio del hombre. Durante la Gran Cruzada, el emperador había decretado que solo la legión de los hijos del emperador
podía llevar el águila imperial sobre su peto, como muestra del gran respeto que sentía por esta legión y por la búsqueda de la perfección por parte de su primarca, Fulgrim. Pero una vez que los hijos del emperador se dejaron corromper por Slaanesh, el emperador ordenó, mientras comenzaba el asalto final de las legiones traidoras sobre el sistema Sol, que todos los astartes lealistas eran dignos ahora de portar el áquila en el pecho. Dado que la Mark VII es una evolución directa de las tecnologías introducidas en la Mark VI, ambas comparten una enorme compatibilidad, y las piezas de un patrón son fácilmente intercambiables con la del otro en los armeros de los marines espaciales. Por ejemplo, un casco Mark VI puede acoplarse directamente a una servoarmadura Mark VII sin necesidad de ningún tipo de readaptación por parte de tecnomarines o artesanos. Y para terminar de hablar de los modelos clásicos de servoarmadura, llega el turno a la Mark VIII, apodada Errante. La Mark VIII, patrón Errant, es una actualización de la servoarmadura Mark VII Aquila, y supone el primer nuevo patrón de servoarmadura producido por el Imperium desde la herejía de Horus. Este hecho por sí solo ilustra el extremo estancamiento de la ciencia y la tecnología de la humanidad en los 10 milenios transcurridos desde la caída de Horus y la ascensión del emperador. A primera vista, la servoarmadura errante parece muy similar a la Mark VII, pero presenta todas las conducciones de energía del torso ocultas tras paneles articulados de blindaje, un cambio inspirado en las modificaciones hechas a muchas armaduras Mark VII cuando la mayoría de tecnomarines de la Aetus Astartes comprendieron que ese cableado era uno de los pocos puntos vulnerables de la Mark VII. Se añadieron también refuerzos en las uniones acanaladas de la cadera y los tobillos de las grebas fueron rediseñados para ofrecer mayor rango de movimiento. La Mark VIII se distingue de forma más evidente por un colladín o gorguera elevado en la parte frontal, y por el blindaje adicional para los cables de energía del torso de la Mark VII, que eran vulnerables al fuego enemigo. El nuevo diseño también resolvía un problema de la Mark VII, la vulnerabilidad de la unión del cuello, que podía actuar como una trampa de proyectiles desviando disparos del peto hacia la garganta del marine. La nueva gorguera obligó a diseñar un casco completamente nuevo, lo que complicó la compatibilidad con modelos anteriores. Los cascos viejos no podían ajustarse fácilmente a la unión del cuello de la Mark VIII sin una modificación profunda. Estos nuevos cascos también incorporaron mejoras en los sistemas de procesado atmosférico y la ventilación. La servoarmadura Mark VIII entró en producción limitada y apareció en números muy reducidos en los campos de batalla del 41º milenio. Por todo ello, y por su falta de compatibilidad con modelos anteriores, ver un conjunto completo de Mark VIII es casi imposible. Sin embargo, sí es común encontrar piezas sueltas de la Mark VIII, sobre todo paneles de protección de clado energético y la gorguera, integrados en armaduras de oficiales primogénitos. Los conjuntos completos de Mark VIII se han desplegado muy poco hasta la fecha, y suelen reservarse a marines espaciales veteranos, como un símbolo de su rango. La Mark VIII se entrega principalmente a sargentos y oficiales de alto rango, y esto ha hecho que la aparición de esta armadura adquiera un aire de autoridad dentro de la Aetus Astartes. El modelo también es más común entre los marines espaciales primogénitos de los Vigías de la Muerte, la Death Watch, casi todos ya veteranos cuando comienzan la larga vigilia. La Mark VIII no está extendida aún en la galaxia, y pasarán siglos terranos antes de que los mundos forja del Imperium puedan equipar a todos los capítulos con este estándar. Además, con la llegada de los marines espaciales Primaris y la introducción de la servoarmadura Mark X durante la era Indomitus, es improbable que la Mark VIII llegue ahora a una distribución generalizada, ya que el número de marines primogénitos va disminuyendo paulatinamente. Y así, llegamos a la Mark X, la Mark X, la servoarmadura que lo cambió todo. La Mark X es el último desarrollo en el diseño de servoarmaduras, diseñada y forjada en el propio Marte. Este nuevo patrón de servoarmadura fue concebido para el tan esperado proyecto encargado por el primarca de los ultramarines, Roboute Guilliman, hace 10.000 años estándar, tras la herejía de Horus. La creación de una nueva casta de guerreros transhumanos.
Durante 100 siglos estándar, empleando tecnologías prohibidas desde hace milenios y su propia pericia, el sacerdocio de Marte desarrolló los marines espaciales Primaris. Esta nueva estirpe de héroes transhumanos es más grande, más poderosa físicamente y con reflejos aún más veloces que sus predecesores primogénitos. Estos nuevos guerreros representan el siguiente paso en la evolución de los ángeles de la muerte del emperador. Han sido forjados como refuerzo para las fuerzas de élite del Imperium, acosadas por todas partes, justo cuando los enemigos de la humanidad cerraban el cerco tras la 13ª Cruzada Negra de Abaddon el Saqueador y el nacimiento de la gran herida en la realidad conocida como la Gran Grieta. Para enfrentarse a estos desafíos, los Primaris fueron equipados con las armas, equipo y armaduras más avanzados, incluyendo esta servoarmadura Mark X, que combina todos los elementos más efectivos de las tecnologías de servoarmaduras ancestrales. Actualmente, son portadas por todos los marines espaciales Primaris que lideran la cruzada Indomitus de Guilliman, destinada a recuperar la galaxia de las manos de los innumerables enemigos de la humanidad. La Mark X está concebida como un diseño modular, más versátil que sus predecesores, y bebe de los patrones más avanzados del pasado, en particular de la Mark IV Maximus y la Mark VIII Errante. A diferencia de las armaduras anteriores, como la Mark VII Aquila, la Mark X no tiene un único nombre propio, ya que sus variantes dependen del rol de combate del marine Primaris que la viste. Sea cual sea el modelo, la armadura es simplemente una Mark X, y está diseñada para acoplarse a un traje interno espacial que lleva cada Primaris, lo que permite configuraciones distintas según la necesidad táctica. Por ejemplo, está la Mark X Tacticus, el patrón estándar y multirol usado por la mayoría de los Primaris, incluyendo los intercesores de asalto, los desoladores y los revienta infiernos. Pero también tenemos la servoarmadura Mark X Gravis, usada por iniciadores y que cuenta con propulsores integrados, visera retráctil y una estructura de ceramita reforzada, preparada para soportar el impacto de un asalto desde baja órbita. Su construcción más pesada también la hace ideal para erradicadores e intercesores pesados, que precisan de protección extra para cumplir sus funciones tácticas. Como otro ejemplo tenemos también la Mark X Phobos. Esta versión es más ligera, con ceramita estilizada para favorecer la movilidad, y sus servomotores han sido diseñados para ser completamente silenciosos, lo que la convierte en la favorita de saqueadores, saboteadores e infiltradores. Los eliminadores también la usan, pero es una versión más depurada de la Phobos, reducida al mínimo para operar con el máximo sigilo. Los capitanes y los tenientes Primaris utilizan también la Mark X Phobos siempre que la misión lo requiere, liderando a estos guerreros invisibles con códigos de batalla imposibles de detectar. Incluso los bibliotecarios Primaris reemplazan su habitual armadura Tacticus por la Phobos cuando recurren a poderes psíquicos sutiles basados en la ilusión y el engaño. Y también tenemos la Mark X Omnis, usada para los supresores y siendo una mezcla de la pesada Gravis y la ligera Phobos. Integra un propulsor de salto similar al de la Gravis, pero con una construcción menos robusta, lo que la convierte en una armadura ligera, pero muy resistente. Está pensada para soportar el estrés de las inserciones con paracaídas gravitacionales, los saltos en combate y el retroceso brutal de las armas pesadas que portan los supresores. Todas las variantes de la Mark X están preparadas para usar la nueva generación de armamento Astartes, incluyendo el Volter de patrón Mark II Cole, los Volteres de asalto, los Volteres automáticos, los incineradores de plasma y muchas otras armas. Así pues, la Mark X no solo representa una síntesis de todo lo aprendido en 10 milenios de guerra, sino que señala el amanecer de una nueva era para la Adeptus Astartes, aunque en la práctica marca también el lento ocaso de los primogénitos, que con cada década ven cómo sus filas menguan ante el avance imparable de los Primaris. Lo cierto es que los relatos de la biblioteca todavía no nos han traído hasta el presente más reciente del universo de Warhammer 40.000, así que hemos hablado muy poco acerca de los Primaris, con lo cual, ya que estamos hablando de su servoarmadura, me voy a detener antes de pasar al siguiente punto para hablar un poco de las especificaciones de esta Mark X. Del mismo modo que he presentado antes los elementos comunes de las servoarmaduras estándar, las clásicas, vamos a hablar ahora de los elementos que caracterizan esta nueva generación de servoarmaduras,
Como antes, de arriba abajo, empezamos por el casco Mark X Tacticus. Este diseño, utilizado por los intercesores, incorpora elementos de los patrones más sofisticados de sobrearmadura anteriores, como la Mark IV Maximus y la 8 Errante, además de nuevos sistemas y adaptaciones. En cuanto a los brazos, tenemos el avambrazo reforzado. Los sargentos, tenientes y otros oficiales primaris incorporan aquí cogitadores de comunicación. También las rodilleras tienen guardas elevadas que aportan protección adicional a la articulación. De hecho, si algo caracteriza a los primaris, es que debido a los nuevos implantes y también a esta nueva tecnología de armaduras, lucen claramente más altos que los primogénitos. En cuanto a brazos, las sombreras de la Mark X incorporan una segunda capa de blindaje. Su armadura reactiva y curvatura incrementan la protección de la armadura. En las musleras se han situado puertos de conexión. Permiten acceso rápido para inyectores de estimulantes y enlaces de diagnóstico. La articulación del tobillo también se ha reforzado, heredada del diseño Mark VIII Errante. La armadura cuenta con un cinturón de malla plástic con fundas y bolsas para equipo, permitiendo mayor libertad de movimiento en la cintura. El cableado de energía se ha distribuido mediante conductos estándar por todo el traje. Incluso hay cableado situado en la parte trasera de las grebas que suministra energía auxiliar a los propulsores secundarios de la armadura. Y luego ya, dependiendo del patrón, del modelo de armadura Mark X, hay otras muchas mejoras, como el grab paracaídas, las aletas de gravedad, los propulsores de guiado, o incluso las sombreras de iniciadores, que tienen una tercera capa de blindaje frente a las dos capas del patrón estándar Mark X Tacticus. Pero ya os hablaré más de la Mark X y de los marines primaris en otro relato. Es hora de volver a las servoarmaduras en general. Todo esto me lleva a comentar acerca de la adaptabilidad. Una característica del diseño de las servoarmaduras de los patrones Mark VI a Mark VIII es su enorme resistencia y su alto grado de adaptabilidad. Es bastante común en la mayoría de los capítulos de marines espaciales ver un traje que combina piezas creadas originalmente para 3 o 4 patrones distintos de servoarmadura, rescatadas de los cuerpos de hermanos de batalla caídos en el campo. La servoarmadura Mark VII, en particular, fue creada con esta modularidad sencilla en mente. Los distintos capítulos leales de la Ethos Astartes emplean todos estos patrones de servoarmadura en diferentes proporciones. Algunos eligen equipar sus Astartes con los patrones más avanzados disponibles, mientras que otros atesoran los patrones más antiguos y se esfuerzan por mantenerlos operativos durante el mayor tiempo posible. Cabe señalar que los patrones Mark I, II y III de servoarmadura ya no se utilizan de forma generalizada en ninguna de las compañías de batalla de los capítulos, y que son reliquias extremadamente raras para cualquier capítulo que aún tenga la fortuna de poseer un traje completo de cualquiera de estos tres tipos. Sin embargo, los Mark II y Mark III sí pueden verse con algo más de frecuencia entre los marines espaciales del caos de las legiones traidoras. Los Consagradores, uno de los capítulos sucesores de los Ángeles Oscuros que heredó gran parte del equipo original de la Legión durante la segunda fundación, evita de hecho el uso de cualquier traje más moderno que el Mark VI para sus marines primogénitos, por lo que en el campo de batalla parecen una legión de marines espaciales salida directamente de los días legendarios de la herejía de Horus. En muchos casos, solo secciones o piezas de los patrones de servoarmadura más antiguos sobreviven, adaptadas para encajar con trajes más recientes de los patrones Mark VI o Mark VII. Sin embargo, incluso una sola hombrera o guantelete que haya visto milenios de servicio y batallas incontables es una reliquia sagrada de un capítulo, que otorga un gran honor a Astartes que ha ganado el derecho de llevarla. Y vamos a comentar algo bastante polémico, tanto como habitual: la costumbre de combatir sin casco. Es bastante común ver a un marine espacial combatiendo sin su yelmo, especialmente entre los sargentos y oficiales, y muchos Astartes eligen quitárselo cuando no hay un peligro inmediato presente. Pese al riesgo adicional que supone esta práctica, o quizá precisamente por ese peligro añadido, muchos Astartes lo consideran un acto honorable de valor e incluso de desafío hacia los enemigos del emperador. Pues la ausencia del casco significa que el Astartes pierde los autosentidos integrados en su servoarmadura, por lo que aquellos marines espaciales que siguen esta costumbre suelen usar auriculares o dispositivos ópticos de aumento, ya sean añadidos temporales o sustituciones biónicas.
Además, para garantizar el sellado ambiental correcto, deben seguirse ciertos rituales apropiados, lo que puede llevar varios minutos solares adicionales. Junto a esta pérdida de los autosentidos, un marine espacial que elige no llevar casco en combate renuncia también a los sistemas de soporte vital y protección ambiental de su servoarmadura, lo que significa que esta costumbre no puede practicarse en entornos de vacío o atmósferas hostiles por motivos obvios. Con el casco retirado, el enlace de Vox de la Astartes sigue siendo utilizable gracias a los transceptores implantados en el collar de la armadura, pero solo permite transmisión de audio, y no las transmisiones pictográficas o videográficas que son posibles cuando el casco está puesto. Sin embargo, un Astartes que dirige a sus hermanos de batalla sobre el campo a menudo verá incrementado el respeto y la cohesión de la unidad, ya que sus subordinados sienten orgullo al ver la disposición de su líder a asumir un riesgo mayor sin pestañear. Por supuesto, si estalla un tiroteo intenso o una unidad Astartes entra en una zona de entorno hostil, ponerse el casco lo antes posible suele ser la única opción sensata. Aunque los rezos de batalla y rituales adecuados para enfundarse una servoarmadura completa suelen requerir bastante tiempo, es posible colocarse el casco rápidamente en caso de urgencia. Una vez reemplazado, pueden pasar algunos minutos hasta que los autosentidos y el enlace Vox completo vuelvan a estar disponibles, ya que el espíritu máquina de la armadura tarda un poco en reactivarse tras un despertar abrupto. Entre algunos Astartes son los lobos espaciales los más fervientes practicantes de esta costumbre. En su caso, no es solo una muestra de valor, pues la Canis Helix les otorga un sentido del olfato sobrenatural, comparable al de los lobos naturales o perros rastreadores entrenados. De hecho, muchos lobos espaciales son capaces de seguir a sus presas o leer el propio ritmo de la batalla gracias a los cambios sutiles de olor cuando combaten sin casco. Para ellos, el riesgo de recibir un disparo certero en la cabeza es un precio aceptable si a cambio obtienen la capacidad de detectar emboscadas o de percibir el momento exacto en que un enemigo romperá filas o cargará. Este hábito de obtener información sobre la situación a través del olfato es tan natural para los lobos espaciales que muchos se sienten desorientados y hasta claustrofóbicos cuando las circunstancias los obligan a llevar el casco puesto. Y ya para cerrar el relato de hoy, nos queda un pequeño lapso para hablar de otros tipos de servoarmadura. Aunque la servoarmadura está más estrechamente asociada con el Aetus Astartes, esta también es utilizada por las hermanas de batalla y algunos inquisidores de mentalidad más marcial de los tres santos ordos. Sin embargo, las hermanas de batalla y los inquisidores que emplean servoarmadura no poseen el implante de semilla genética conocida como caparazón negro y por lo tanto no pueden vincularse directamente a los avanzados sistemas de mejora de movimiento y de control de fuego de la armadura como lo hacen los marines espaciales, lo cual reduce la efectividad de la servoarmadura en sí. Algunos miembros de alto rango de la Ethos Mechanicus, el culto de la máquina, también usan servoarmaduras. Los tecnosacerdotes de campaña del Asta Militarum las utilizan para protegerse del fuego enemigo mientras atienden a los espíritus máquina de los vehículos de la Guardia Imperial. El primer otro tipo de servoarmadura que voy a mencionar es la de exterminador. La armadura táctica Dreadnought, o armadura de exterminador táctico, como es más comúnmente conocida, es una de las formas más poderosas de servoarmadura personal que existen, y el modelo más pesado y resistente que el Imperio del Hombre puede ofrecer. Fue desarrollada para cubrir el punto intermedio entre el chasis blindado de un auténtico Dreadnought y la servoarmadura estándar táctica. Está compuesta por un exoesqueleto de aleación especial de ceramita y plastiacero, cuya fabricación es hoy desconocida incluso para el propio Adeptus Mechanicus, con interfaces servoasistidas que se enlazan al sistema neurológico y muscular del usuario para potenciar sus movimientos. Esta servoarmadura es capaz de resistir castigos tremendos y sirve como una sólida plataforma de armamento pesado en combate a campo abierto. Sin embargo, debido a su tamaño, se despliega mejor en combates cerrados, como en los corredores de una nave estelar, donde el Volter de asalto reglamentario puede demostrar todo su potencial. La primera compañía de cada capítulo de Marines Espaciales emplea armaduras de exterminador, y solo aquellos Astartes que han ganado el Crux Terminatus de la primera compañía tienen permitido portar este precioso y rarísimo modelo de servoarmadura. El patrón más común de armadura de exterminador utilizado actualmente por los capítulos de la Aetus Astartes es el patrón Indomitus. Pero hay otros patrones arcaicos de armadura de exterminador táctico que se remontan a la Gran Cruzada y a la herejía de Horus, y aún existen en uso, pero son extremadamente escasos y son tratados como reliquias veneradas por aquellos capítulos afortunados que poseen semejante artefacto de la era dorada perdida del Imperium.
El segundo tipo alternativo de servoarmadura que voy a comentar es la servoarmadura Aegis. Los marines espaciales de élite de los Caballeros Grises, que sirven al Ordo Maleus de la Inquisición como su cámara militante, visten la armadura Égida, un tipo de servoarmadura increíblemente trabajada y refinada. Está ungida e inscrita con oraciones y conjuros protectores, ritualmente consagrada y psíquicamente cargada. Al trabajar en tándem con los formidables poderes psíquicos de los Caballeros Grises, los sellos de protección Égida inscritos en la armadura resguardan al portador contra los ataques psíquicos desatados desde el Immaterium y por los propios demonios que éste engendra, usando como fuente de energía el propio poder psíquico del portador. Las bendiciones rituales de la armadura y su resonancia psíquica también confunden la percepción psíquica de cualquier enemigo que se alimente del poder de la disformidad, produciendo un efecto conocido como el velo. Además de sus propiedades psíquicas, la propia armadura incorpora un volter similar en función al volter estándar de los Astartes, aunque con un diseño de mayor tamaño y una fabricación más robusta. Estas armas son comunes entre los Caballeros Grises y suelen ir montadas en la muñeca, permitiendo así dejar una mano libre para blandir sus armas Némesis con ambas manos. Las armaduras Aegis suelen basarse en componentes de los diseños de servoarmaduras Mark VI, 7 y 8, con un diseño de casco modificado que recuerda al Mark III pero con un aspecto más barroco. Y probablemente sea este tipo de casco tan barroco y las inscripciones en la armadura lo que hace más característico el aspecto de los Caballeros Grises. El tercer tipo de armadura alternativo que voy a comentar es la servoarmadura artesanal. Este es el nombre que se da a los trajes de servoarmadura individualizados y profundamente modificados de muy diversos patrones, entregados únicamente a aquellos marines espaciales que se han demostrado dignos de tal honor: señores de capítulo, capitanes de compañía, miembros de la Guardia de Honor del Señor del Capítulo, o veteranos especialmente hábiles de la primera compañía o de los diversos escuadrones de mando de la compañía. Aunque la armadura artesanal y la servoarmadura son similares en apariencia, la primera está tan por encima de la servoarmadura estándar como la servoarmadura lo está de la armadura utilizada por los soldados del Astra Militarum. Mecanismos de control de daños ingeniosamente diseñados y materiales de altísima densidad permiten que la mayoría de las armaduras artesanales ofrezcan un grado de protección mucho mayor que la servoarmadura estándar, llegando en algunos casos a rivalizar incluso con la ofrecida por la armadura de exterminador. Sin embargo, una armadura artesanal no puede emplear las armas tan poderosas que portan los Astartes con armadura de exterminador. Una armadura artesanal es una reliquia de valor incalculable para un capítulo de marines espaciales y normalmente habrá pertenecido a los mayores héroes del capítulo. Muchos de sus elementos habrán sido reemplazados o reparados a lo largo de los años, y su heráldica adaptada a cada nuevo portador, pero aún así se considera la misma armadura y esta es venerada por su historia. Los tecnomarines también visten una forma de armadura artesanal. Estas armaduras rara vez son tan antiguas y veneradas como las demás, en posesión del capítulo, pero son esencialmente servoarmaduras profundamente modificadas y mejoradas por varias generaciones de tecnomarines. Dichos trajes suelen incluir una vasta gama de interfaces mecánicas y servoherramientas integradas para ayudar al tecnomarine en sus funciones dentro del capítulo. Algunas armaduras artesanales se remontan al tiempo de la herejía de Horus e incluso la Gran Cruzada. Forjadas por los maestros artesanos del antiguo Mechanicum, estas superiores servoarmaduras reliquia suelen estar ricamente decoradas con cifrados de fuerza y durabilidad, mientras que algunas de diseños muy distintos son incluso más antiguas y remontan sus orígenes al olvidado cenit del poder tecnológico humano durante la edad oscura de la tecnología. Y llega el momento de hablar de la Aepta Sororitas. Las órdenes militantes de la Aepta Sororitas, mejor conocidas como las Hermanas de Batalla, también utilizan una versión de la servoarmadura más ligera y menos voluminosa. Esta variante se basa en los mismos sistemas arcaicos que la usada por los hermanos de la Aethos Astartes. Encargado originalmente por el renegado alto señor Gouch Bandair, es la única parte de su legado que no fue eliminada junto con su cabeza durante el reinado de sangre de Milenio 36. Creada en un principio por las Forjas de Marte para la Aethos Sororitas, esta versión más liviana de la servoarmadura
proporciona una excelente protección y un aumento de fuerza sin apenas reducción de velocidad o agilidad. Aunque, dado que las hermanas de batalla no tienen implantado el caparazón negro, que permite a los astartes conectarse cibernéticamente con su armadura, estas deben prescindir de los sistemas de soporte vital avanzados y de las mejoras de fuerza que utilizan los marines espaciales. La armadura utiliza un suministro de energía similar al de la armadura de la Aetus Astartes, y no se agota salvo que resulte dañada. Como complemento opcional, las hermanas de batalla a veces usan el casco de patrón Sabbath, el diseño estándar utilizado por la mayoría de las hermanas de batalla desde mediados del milenio 38. Este casco contiene un respirador integrado, lo que permite a la hermana operar en el vacío total durante periodos limitados. La visera ofrece filtrado de espectro completo y un sistema limitado de protección psicoocular, permitiendo que las hermanas continúen combatiendo donde otro guerrero peor equipado quedaría incapacitado por las condiciones adversas del campo de batalla. Una segunda variante del casco de patrón Sabbath porta el símbolo de la flor de lis de la hermandad en la parte frontal, un honor normalmente reservado para aquellas hermanas que se han distinguido con un valor y honor excepcionales en combate. Para las hermanas de batalla del sector Calixis, este casco solo se entrega una vez que han demostrado ser dignas de portarlo. Hablamos ahora de la servoarmadura Bratine. Cuando un aspirante a hermana del silencio pronuncia sus juramentos finales de servicio, diciendo las últimas palabras que pronunciará en toda su vida, recibe su panoplia de guerra, la armadura Bratine, literalmente la armadura del juramento. Se trata de un subpatrón de equipo de batalla tecnológicamente avanzado que comparte elementos de diseño tanto con la servoarmadura de las antiguas legiones astartes como con la malla de vacío de silicato de las armaduras selenitas. Sin embargo, a diferencia de cualquiera de esas célebres armaduras, la Bratine, al menos sin equipamiento adicional, no está completamente sellada contra el entorno ni diseñada para operaciones prolongadas. Aún así, proporciona una formidable protección contra impactos balísticos y armas de energía dirigida, y cada pieza es forjada y adaptada de forma única para su portadora, permitiéndole plena libertad de movimiento y potenciando sus reflejos y velocidad de reacción. Y si antes hemos hablado de los lobos espaciales y su tendencia al hábito de combatir sin el casco puesto, nos toca recuperar otra vez esta legión, este capítulo de marines espaciales para hablar de su servoarmadura rúnica. En tiempos antiguos, se sabía que la Legión de los Lobos Espaciales contaba entre su más preciada panoplia de guerra con una serie de armaduras artesanales altamente personalizadas, conocidas como armaduras de runas aetéricas. Estas estaban equipadas con un intrincado entramado de circuitería de inducción psicoetérica que actuaba como un imán, absorbiendo y neutralizando las fuerzas psíquicas dirigidas contra su portador. Se cree que estas reliquias fueron producidas, aunque en cantidades muy limitadas, por la propia Legión, aunque se desconoce de qué patrón o de qué materiales raros provenían. Según las creencias idiosincráticas de los miembros de la Legión, la fenomenal protección que ofrecía la servoarmadura rúnica se debía a los rituales patrones rúnicos que formaban la circuitería, los cuales, decían, blindaban el alma del guerrero tanto como su carne. Los observadores imperiales, en cambio, desestimaban esta noción como mera superstición, señalando que el poder de estas armaduras debían tener una base tecnológica, aunque poco comprendida, detrás de su forja única y legendaria. En el milenio 41, los lobos espaciales siguen entregando a los miembros más valientes de su capítulo servoarmaduras especialmente forjadas e inscritas con runas de protección psíquica por los sacerdotes rúnicos de los lobos espaciales, los peculiares bibliotecarios de este capítulo. Estas runas proporcionan al portador de la servoarmadura una defensa mejorada contra ataques psíquicos. Estas reliquias son creadas por los sacerdotes de hierro del capítulo, los tecnomarines de los lobos espaciales, y han sido oficialmente registradas por el Aetus Mechanicus como el patrón Lupio MK12, aunque sus piezas pueden tener la apariencia de cualquiera de los patrones estándares de servoarmadura descritos anteriormente. Sin embargo, debido a su antigüedad, muchas de estas armaduras claramente provienen de los patrones previos a la MK6. Aquellos lo bastante valientes como para ser dignos de recibir una servoarmadura rúnica son doblemente bendecidos, pues su escudo no es solo la cúspide del arte de los sacerdotes de hierro,
sino también el fruto del trabajo místico de los sacerdotes rúnicos. Llega así el antepenúltimo tipo de armadura alternativa o servoarmadura alternativa para uso en el Imperio, que es la servoarmadura Ignatus. Aunque no es tan resistente como las servoarmaduras utilizadas por el Aetus Astartes, la servoarmadura Ignatus está muy por encima de los patrones de armaduras de combate que se venden a los diletantes nobles imperiales y a los cárteles mercantiles. La servoarmadura Ignatus es producida por hábiles artesanos del Aetus Mechanicus con el propósito expreso de equipar a los agentes de la Inquisición. Muchos inquisidores militantes se equipan con armaduras Ignatus, blindando sus cuerpos con ceramita del mismo modo que blindan sus almas con la fe. Como todas las servoarmaduras, la Ignatus combina de forma ingeniosa placas protectoras de ceramita con un sistema complejo de haces de fibra electrificados, semejantes a músculos artificiales, que aumentan los movimientos y la fuerza del portador. Esta tecnología es tan milagrosa que quien viste la armadura puede moverse y luchar como si no estuviera cargando con ella, ya que los sistemas aumentativos del traje compensan por completo su aplastante peso y volumen. La servoarmadura Ignatus proporciona los siguientes beneficios a su portador. El casco desmontable contiene visores fotográficos de alta calidad, que proporcionan visión en la oscuridad y la capacidad de ver en múltiples espectros de luz, además de hacer al portador inmune a los efectos de las granadas de destello. También incorpora un microemisor de Vox y un conjunto de sensores Auspex integrados. Estos dispositivos pueden ser controlados hablando al espíritu máquina de la armadura, o el portador puede comunicarse directamente con ella si dispone de un implante de interfaz neural como una unidad de impulso mental o similar. Cuando el casco está colocado, la armadura cuenta con un sistema vital autosuficiente, que permite al portador ignorar atmósferas tóxicas y gases e incluso sobrevivir bajo el agua o en el vacío. Este sistema funciona mientras la armadura disponga de energía. La servoarmadura lleva en la espalda una fuente de energía integrada que puede durar 5 días solares de operaciones de combate continuas, y mucho más tiempo si no se está en combate activo. Si la armadura pierde energía, se convierte en una tumba rígida para el portador, que debe hacer un esfuerzo titánico para mover siquiera un miembro. El espíritu máquina del casco abre automáticamente los respiraderos antes de apagarse, para que su portador no se asfixie. Sabemos que las primeras servoarmaduras verdaderas datan de la Gran Cruzada del Emperador para reclamar la galaxia, y que muchas se han mantenido durante siglos o incluso milenios, tanto como reliquias sagradas como equipo protector. La armadura Ignatus no es una excepción, y no es raro encontrar trajes cubiertos de iconografía religiosa, inscritos con runas sagradas de protección o incrustados con sutiles sistemas defensivos. La servoarmadura Ignatus suele estar decorada con glifos hexagramáticos, que proporcionan a su portador una mayor resistencia frente a poderes o ataques psíquicos. Y llegamos así al último tipo alternativo de servoarmadura utilizada en el Imperio, la servoarmadura Custodia. Los custodios de la Aetus Custodes, la guardia personal del Emperador de la Humanidad, también visten servoarmaduras de un diseño creado exclusivamente para ellos durante los días de la Gran Cruzada. El conjunto de guerra de la Aetus Custodes, conocido como armadura Custodia, representa la cúspide del arte armero en el Imperium. Mucho más sofisticada que cualquier servoarmadura producida en masa para los marines espaciales, está forjado como una rara aleación dorada de auramita, la misma que se empleó en la armadura que el propio emperador vistió en combate, en lugar de la ceramita estándar usada en todos los demás tipos de servoarmadura imperial. Cada armadura Custodia es única para el guardián custodio que la porta, pues está personalizada a su usuario, un traje de batalla magistralmente forjado en el tradicional color dorado de los custodios. Cada pieza es una auténtica obra de arte, y su portador la individualiza aún más con el paso del tiempo. La servoarmadura Custodia también está equipada con complejos sistemas de sensores de proximidad y generadores de campos de refracción, para reforzar todavía más sus ya formidables defensas. La auramita es una sustancia increíblemente rara, cuyo color natural es un oro resplandeciente, un tono más que apropiado para los guardianes personales del emperador. Sin embargo, gracias a procesos alquímicos celosamente guardados, la auramita puede ser teñida o incluso cambiada de color a nivel molecular. Es un procedimiento costoso y laborioso, pero considerado infinitamente más apropiado para la importancia de los custodios en la jerarquía imperial que un simple repintado. La auramita es casi inerte a nivel cuántico, lo que la convierte en una barrera mucho menos restrictiva para la manipulación de energía etérica por parte de un psíquico
que otros materiales protectores. Durante el asedio de Terra, el propio emperador vistió su armadura de batalla de auramita mientras libraba su batalla inmaterial contra los poderes del caos dentro de la disformidad. La piel desnuda es mejor al desatar el poder psíquico, pero si el emperador no la hubiera llevado, las inmensas energías que liberó sentado en el trono dorado habrían quemado su carne hasta el hueso. Hay quien dice, aunque por supuesto tratándose del secreto de los custodios esto hay que tomárselo más bien como un rumor que como un dato verídico, que el propio emperador imprimó cada una de las armaduras custodias con su propia sangre, bendiciendo así a sus portadores, sus guardaespaldas, con una protección y un poder aún mayores. Y con este último dato extraoficial, terminamos así los otros tipos de servoarmadura utilizadas en el Imperio de la Humanidad. Y también el repaso de todos los modelos de armadura habidos, aunque no por haber. Pues ya vemos cómo la Adeptus Mechanicus va ensayando, diseñando, probando y produciendo nuevas modificaciones para la Mark X. Así es. He dicho último tipo de servoarmadura utilizado en el Imperio. ¿Pero qué pasa fuera del Imperio? Vamos a hablar de la servoarmadura del Caos. La servoarmadura es el estándar con el que se comparan todas las demás formas de protección humana en la galaxia. Las primeras formas sabemos que fueron construidas en el remoto pasado de la humanidad durante las guerras de unificación, para reunir de nuevo a la especie en su mundo natal, Terra. Sin embargo, para el inicio de la Gran Cruzada, sabemos también que el emperador equipó a sus legiones de marines espaciales con los primeros modelos conocidos de servoarmadura. En la época de la herejía de Horus, a principios del 31º milenio, la servoarmadura de cruzada Mark II había desaparecido casi por completo de las legiones astartes, sustituida por la mucho más avanzada servoarmadura Maximus Mk4, con la excepción de aquellas legiones que aún combatían en el borde este de la galaxia. Aún así, durante las batallas encarnizadas que siguieron, ambos bandos, lealistas y traidores, se vieron obligados a reinstaurar versiones más antiguas de servoarmadura para reemplazar sus pérdidas, así como a saquear y canibalizar armaduras de los campos de batalla. Cuando el señor de la guerra Horus se rebeló y la mitad de las legiones astartes se unieron a él, llevaron consigo su servoarmadura. Las servoarmaduras de las legiones traidoras que huyeron al ojo del terror aún reflejan aquellos tiempos turbulentos, a menudo luciendo placas de plastiacero tachonadas y remachadas en lugar de la ceramita lisa de los diseños posteriores. Los cables de alimentación expuestos, entrelazados con carne y venas, siguen siendo un rasgo común de las armaduras del caos, y la mayoría de los astartes del caos personalizan su armadura con penachos, cuernos, cráneos y cadenas. Además, muchos de ellos aún usan la unidad dorsal de patrón Anvilus de la era de la Gran Cruzada, una variante con conductos de impulso reforzados para las operaciones en vacío, aunque con una protección contra radiación inferior en el reactor dorsal, comparada con los patrones más modernos. Con frecuencia una armadura del caos ha sido alterada por la larga exposición a la disformidad. Pueden haber desarrollado espinas o crestas óseas, estar recubiertas por una capa de escamas, o parpadear con energías arcanas y crepitantes. La competencia por nuevas piezas o repuestos es feroz entre las legiones traidoras. Por supuesto, algunos legionarios traidores aún conservan sus armaduras originales, preservadas con diligencia o por los caprichos del propio Immaterium. Otros mantienen armaduras de modelos más recientes, saqueadas de enemigos caídos o porque el Astarte hereje en cuestión es un converso más reciente a los poderes ruinosos. Los marines espaciales del caos, que se han vuelto renegados recientemente, pueden llevar armaduras que apenas difieren del aspecto estándar de su antiguo capítulo, excepto por la profanación deliberada o la eliminación de emblemas y símbolos de lealtad al emperador de la humanidad. Algunos marines del caos poseen así incluso armaduras Mark VIII errante, muy codiciadas por otros traidores, capaces de otorgar mayor prestigio a quien las porta ante las fuerzas del caos. Otros, en cambio, llevan armaduras desigualadas, con piezas sustituidas a medida que se deterioran. Sin embargo, los legionarios traidores no son los únicos sirvientes de los deseos oscuros que poseen servoarmaduras. Durante la Gran Cruzada y en los 10 milenios estándar desde entonces, se han fabricado servoarmaduras adaptadas a la fisiología humana básica. Estas armaduras mortales, entre comillas, no poseen todos los complejos subsistemas de la armadura original de las legiones de marines espaciales, pero convierten a los humanos normales al servicio del caos en guerreros temibles igualmente. La servoarmadura es mucho más que una simple protección personal.
También está definida por sus numerosos subsistemas, un conjunto de dispositivos que aumentan la destreza marcial del portador hasta convertirlo en un guerrero consumado. Y algunos de estos sistemas se comparten entre las armaduras mortales y las de las legiones, mientras que otros están reservados únicamente para los herejes astartes. Sin embargo, las fuerzas del caos no cuentan con los recursos del imperio, incluyendo sus inmensos hornos, forjas, factorías y depósitos de suministros. Muchas servoarmaduras fueron originalmente de fabricación imperial, cayendo en manos de renegados hace siglos e incluso milenios. Aunque comenzaron con todos sus sistemas intactos, los siglos sin un mantenimiento adecuado ni piezas de repuesto significan que ciertos subsistemas ya no funcionan correctamente o directamente ya no funcionan. Es rara la servoarmadura que sobrevive a un conflicto sin daños. Tras largos siglos terranos de combate, cientos de reparaciones y la influencia corruptora de la disformidad, la servoarmadura del caos puede cambiar radicalmente de aspecto con el tiempo. Y ahora sí, habiendo hablado de los perdidos y los malditos, doy por cerrado este relato acerca de la servoarmadura. Bien, pues hasta aquí este relato número 95, hablando acerca de la servoarmadura. Espero que os haya parecido pues entretenido, porque pese a ser un relato muy académico, o sea, literalmente he ido desgranando toda la historia, el diseño y los modelos de servoarmadura, me parece una información interesante y que no podía faltar un archivo dedicado a esto en nuestra biblioteca, ¿no? Y sin más, ya sabéis, esto es la Biblioteca de Tisca, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano, y podéis escucharlo en Spreaker Radio, iTunes, iVoox, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser y la Audioteca. Y para cualquier idea, crítica o sugerencia, también contáis con todas mis redes sociales. Facebook.com/biblioteca de Tisca, en X el usuario @bibliotecatisca, y en YouTube y en Steam los canales llamados La Biblioteca de Tisca. Gracias a Wikihammer por toda la información para recopilar, ordenar y narrar toda esta historia. Más recopilar porque está muy ordenado y de hecho recomiendo especialmente visitar este artículo en la Wikihammer en castellano porque es todo un lujo y tiene muchos datos y curiosidades que no están en la wiki inglesa. Por ejemplo, os he mencionado pues algún patrón específico de la armadura Maximus para los milijos y para lo que serían los ultramarines, pero allí encontraréis más curiosidades y más digamos, modificaciones del patrón base para distintos tipos, para distintas marcas de armadura, así que os recomiendo pasaros por allí. Y del mismo modo que con el programa de los Dreadnought o con el de las especies de tiránidos, es interesante, si sentís curiosidad por algún modelo en particular, pues no perdáis tiempo, id a vuestro buscador web favorito y buscad imágenes sobre estos artefactos porque la verdad es que tienen diseños muy guapos. Y gracias a los artistas que dan banda sonora a mis programas. Hoy hemos disfrutado de muchas piezas de Gregoire Urn, de Carlos Estella. He recuperado temas como Supremacy of the Gods, que uso mucho cuando hablo del caos. Temas también, por ejemplo, como Virgo, que es mi tema favorito cuando hablo de hermanas de batalla. La verdad es que todos estos publican su trabajo en jamendo.com de forma libre, así que si queréis apoyarlos, pues podéis ir a sus páginas, escuchar sus temas, incluso hacer donativos si queréis. En cuanto a las recomendaciones de hoy, como el tema es muy transversal, porque hemos hablado de la servoarmadura, en lugar de recomendaros pues novelas o demás, creo que voy a hacer una recomendación un poco más personal, simplemente fuera de estudio, o sea, no tiene nada que ver con la servoarmadura, pero hace unas semanas le di una oportunidad a Rogue Trader, el videojuego de rol por turnos, que fue publicado pues hará un año y medio más o menos, finales de hace 2 años creo que salió. Y la verdad es que me quise esperar para jugarlo porque vi que los primeros meses hubo muchas correcciones, muchos parches, muchas historias y pensé, para no quedarme con una partida que a lo mejor quede dañada o tenga cualquier problema, me espero un tiempo y luego lo juego con la calma. Pues la verdad es que lo estoy disfrutando bastante, llevo jugadas unas 20 horas más o menos, o sea, no es mucho para lo que ofrece el juego, pero es interesante, tarda un poquito en arrancar para mi gusto. Pero lo que sí que tiene es que hay mucha acción, enseguida consigues personajes para tu grupo, merece la pena vivir la experiencia. Y además hemos sabido hace poco, relativamente poco,
que esta gente van a hacer también un videojuego basado en Dark Heresy, que era el juego de rol por antonomasia. No es difícil encontrar material por internet sobre este juego y también en YouTube partidas a este juego, en el que pues lleváis los personajes jugables, los jugadores digamos son acólitos de un inquisidor, ¿vale? Entonces son humanos, bueno, puedes tener un tecnosacerdote también, que es más difícil de interpretar, pero está la opción. Y básicamente pues es un juego que tengo muchas ganas de ver cómo se lleva al terreno de los videojuegos, a ver si sale tan bien o incluso mejor como ha salido este Rogue Trader. Y si se animan, hay expansiones para un rato, porque pueden sacar otro sobre Dead Watch, pueden hacer muchas cosas. Así que ya sabéis, os recomiendo este juego que podéis conseguir también a bastante buen precio si sabéis buscarlo. Y ya pasamos a leer los comentarios en nuestros canales. En Facebook, David Talaya dice: hola Helios, ante todo mejórate muy pronto, te estoy agradecido ya que por tu podcast te entré de lleno en el universo de 40k. Soy de Albacete y he recomendado tu podcast a muchos fans del hobby. Les encanta tu manera de narrar, me decidí por Ángeles Oscuros, por tus capítulos hablando de ellos. Es un agradecimiento, ojalá te mejores pronto e inspires a más gente como yo. Pues ya sabéis que nada me gusta más que acompañaros en vuestro día a día, sea en actividades del hobby o no. Sé que acompaño a gente pues que está trabajando, que hace guardias nocturnas, que simplemente se me pone un rato para dormir después de escucharme taladrando un rato, ¿no? Muchas gracias por escucharme y por el apoyo. No lo hago con otra intención, o sea, mi intención simplemente es ir creando este archivo de conocimiento sobre uno de nuestros universos de ficción favoritos y haceros compañía. Java del Bierzo dice: eres un crack, chaval. Gente como yo con 45 años que crecimos con la primera versión, cuando los marines eran reclusos, hemos visto crecer este universo en sus diferentes ediciones. Te damos las gracias por resucitar esa nostalgia. Sigue así. Bueno, yo no llego de tan lejos. Yo ya sabéis que me adentré en esto pues hace relativamente poco. O sea, yo llegué a Warhammer 40.000 en 2012, que debían estar quinta, sexta edición, por ahí debían dar la cosa. Y me metí por esa época, o sea, yo la primera edición y los que habéis estado en Rogue Trader o incluso jugasteis a otras cosas, mi admiración por haber vivido toda la evolución de esto, ¿no? O sea, algo que empezó como algo tan nicho y parece mentira, todo el mundo ha escuchado la palabra Warhammer en algún lado, ¿no? Pasando a X, Quemarrueda53 dice: un saludo y un agradecimiento por tu trabajo, te descubrí hace un par de meses y aún voy por el capítulo 88, gracias por ampliar mis horizontes del imperio. Pues a ti, Quemarrueda53, te queda poquito ya para atraparnos, ¿eh? En YouTube, Julio Antonio Castro Tostado hace una pregunta muy interesante. Dice: Helios, ¿qué pasa con los integrantes cuyos capítulos de origen han sido excomunicate traitoris? Bueno, en general, ser declarado excomunicate traitoris nunca es bueno, ¿de acuerdo? O sea, normalmente si a alguien le acusan de esto, lo primero que va a hacer es intentar huir, porque es muy difícil defenderse de esto, y además va a ser perseguido hasta el fin de sus días por todo el imperio, ¿vale? Y bueno, en el mejor de los casos, si una persona acusada confiesa inmediatamente y muestra arrepentimiento, va a conseguir una muerte rápida y limpia. O sea, eso en el mejor de los casos, ¿de acuerdo? Y ya si hablamos de unas Astartes o de un capítulo entero de Marines Espaciales, lo que se hace es destruir la reserva de semilla genética de ese capítulo, la que haya en posesión de la Etus Mechanicus, y se incineran a todos los marines traidores que hayan sido asesinados o capturados, ¿vale? Para que su sangre no contamine más a la humanidad, para que no dejen ya mácula de su corrupción en el imperio. Así que ya sabéis, creo que no hay nada peor, ¿vale? Por último, pasamos a Evox. Iván Laureado dice: estos programas de trasfondo más específico están muy bien, refiriéndose a Aeronautica Imperialis. Dice: además, la aviación es algo que se toca muy poco en 40k, en el trasfondo y a nivel de juego, a diferencia de otros aspectos como las naves propiamente dichas o los blindados terrestres. Pues totalmente de acuerdo, es decir, en séptima edición se intentó dar importancia al tema de los aviones, ¿no? Y todas las facciones tuvieron algo, o sea, los necrones tenían las guadañas, los orcos tuvieron también sus aviones, ¿no? Sus bombarderos, sus historias, pero sí que es verdad que de algún modo no acabaron nunca de cuajar. De hecho, en octava fueron nerfeados bastante fuerte porque en séptima estaban muy rotos. Recuerdo la guadaña cuando salió, la guadaña de la muerte, ¿no? Que tuvieron que sacar la FAC diciendo el grosor de la línea que se trazaba para su disparo, porque si no se barría todo lo que había por ahí. Creo que era fuerza 10, en su momento era bastante bestia. Y, en fin, la aviación a mí me parece algo muy interesante, ya sabéis, este rollo Top Gun, ¿no? Que toca otra esfera de lo que sería esta ficción y que es entretenido y muy divertido de leer. Afortunadamente no hace mucho ha habido reediciones y algunas cosas nuevas en respecto a esto, y hace nada he visto también en los prepedidos de Workshop de Warhammer que había novelas en tapa blanda ya enfocadas sobre todo a pilotos, ¿no? de Aeronautica Imperialis, incluso ese capítulo tan bonito que sacaron de Hammer and Bolter,
Y por último, un anónimo dice: con tu pedazo de programa vas a conseguir que vuelva a jugar. Gracias. Bueno, ahí está en tus manos el elegir volver o no volver. La verdad es que ya nos queda, debemos estar en el último año y poco de 10ª edición, yo creo, de 40k. Pero bueno, siempre puedes entrar por Kill Team, siempre puedes ver cómo está la cosa. Si ya tienes miniaturas, pues puedes ver si te puedes hacer alguna lista que mínimamente funcione. Ya sabéis que yo no soy muy fan del competitivo, pero para pasar el rato con colegas o hacer algo narrativo o algo así más desenfadado, pues ¿por qué no? Es un hobby como otro cualquiera, muy sano. Y siempre es bonito, digamos, luego sacar el trasfondo de la partida que has jugado, ¿no? Sea con un informe de batalla, añadiendo un poco de salsa, etcétera. Yo creo que el lore, el acervo, es una cosa que siempre imprima las partidas y las vuelve más peliculeras. A mí, particularmente, me ocurre mucho con Kill Team. Y nada, recordar que tenemos un grupo de Steam con canal de chat de voz en Discord y que también se organizan allí partidas de videojuegos de Warhammer 40.000. Hay gente que queda para jugar a distintos juegos. Creo que se ha frenado un poquito el movimiento con Space Marine 2, que ha sido medio año de bastante caña. Ahora con el último parche no sé si la cosa va a revivir un poco, pero parece que desde la salida del modo asedio la cosa ha ido un poquito a menos, A ver cómo va la cosa. Y por último, sin más, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por todos vuestros mensajes de ánimo. La verdad es que escribí de camino al tren para la segunda operación, porque de la primera no dije nada. Para la segunda operación en la que me iban a hacer la neurotización, escribí de camino porque la verdad es que estaba un poquillo flojillo de ánimos. Y bueno, la verdad es que me subió un montón el ánimo, me llenasteis muchísimo la moral. Todo eran, pues eso, analogías, ¿no? Con el Rubicon Primaris, con la reparación de la necrodermis, e incluso memes de Goku, ¿no? Haciendo una bola de energía, la Genkidama y todo el tema, todo el mundo dándome energía a ver si pues me recuperaba pronto, ¿no? Bueno, ¿qué decir? Este es el primer podcast que puedo grabar. Sí que es verdad que se me cansa un poco el brazo y voy un poco más lento de lo normal editando, pero para lo que es grabar y demás, la verdad es que me siento bastante ligero y tengo muchas ganas de darle más caña a esto, ¿no? Que este era mi objetivo, ¿no? Que tenía para finales del año pasado, y la verdad es que se me ha torcido un poco con este tema. Pero como digo, muchas gracias, estoy muchísimo mejor y la idea es seguir adelante y recuperar el tiempo perdido. Así que espero acompañaros mucho. Tengo ganas de terminar esta década de podcast para traeros pues el especial sobre Jagatai Khan y las cicatrices blancas, el especial sobre Lorgar y los portadores de la palabra. Son cosas que tengo muchas ganas y ya iréis sabiendo de mí, de mis aventuras por aquí y por Twitter, ¿de acuerdo? Así que sin más, un saludo a todos, muchísimas gracias de nuevo. Sé que a lo mejor no tenemos el contenido que os merecéis, pero la biblioteca sí tiene la audiencia que se merece y os estoy agradecido de todo corazón. Así que sin más, cierro las puertas de la biblioteca por hoy y deseo encontraros pronto en el próximo relato. ¡Hasta pronto!